Bienvenidos. Esta es una presentación de un artículo de difusión para la Academia Journals 2023 a celebrarse en Hidalgo, México, del 18 al 20 de octubre. Si desea saber más del artículo Análisis Bibliométrico Global de Investigación sobre ferrovías y trenes, no dude en contactarse con los autores Luis Iván Ruiz Flores, Luis Cisneros Villalobos, Zacarías Sarri. Luis Iván es estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería FCQ-EI de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, en México. El doctor Luis Cisneros es profesor de tiempo completo en la UAM y el doctor Zacarías Sarri es profesor de tiempo completo en la UAM. Iniciemos. El contenido de esta presentación consta de una introducción, mencionar la importancia del tema, el concepto de análisis bibliométrico, análisis global bibliométrico de trenes y ferrovías, el análisis en Latinoamérica de trenes y ferrovías, el análisis en México, las tendencias, próximos artículos y conclusiones. Los sistemas de trenes y ferrovías han tomado relevancia últimamente en México por la aplicación en el proyecto del gobierno federal del presente sexenio de 2018 a 2024, en el tren del sureste denominado Tren Maya, y el tren de la ciudad de Toluca en el Estado de México, denominado El Insurgente. Sin embargo, actualmente los conceptos, términos, infraestructura, ensamble, fabricación y formación académica en los países de Latinoamérica no permea con la misma tendencia actual, incluyendo que México tiene un tercer proyecto en el tren transísmico. Lo anterior hace escudriñar que otros proyectos similares en Latinoamérica se están desarrollando, utilizando los términos de tren y ferrovías, principalmente porque en Asia se utilizan proyectos de desarrollo tecnológico con trenes de alta velocidad. Significativamente se requiere un análisis bibliométrico los términos utilizando entonces la región de Latinoamérica y México. En Latinoamérica existen diversos proyectos de trenes y ferrovías. En estos últimos 7 años, por ejemplo, en Bolivia el tren metropolitano en el año 2022 de poco más de 40 kilómetros. En Costa Rica, en el proyecto del tren rápido de pasajeros TRP con un recorrido de 80 kilómetros, con una posible inauguración en 2028. En Perú, con el metro de Lima y Callao, con la línea 2 que comprende 2 tramos a inaugurar en 2024 y 2026, respectivamente con un promedio de 27 kilómetros. Y naturalmente en México con el megaproyecto del Tren Maya por inaugurar en 2023 con un recorrido de 1.554 kilómetros a inaugurarse, y el tren transísmico que cruzará del Océano Pacífico al Océano Atlántico con inicio de operaciones en 2023 y un recorrido de 3 rutas uniendo estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas en México. Se usa el software alternativo que ofrece mapas bibliométricos y representaciones gráficas fáciles que son inadecuadamente en algunas ocasiones mal interpretadas. Sin embargo, se utiliza en comparación para ver los clusters o nodos de coincidencia con BuzzViewer. El estudio actual utilizó Scopus como una base de datos y herramienta de recuperación y BuzzViewer como técnica de mapeo de red. Los autores resumen palabra clave, cadenas de búsqueda definidas para llevar a cabo la investigación fueron ferrovías y trenes. A continuación se presentarán gráficas con la relación de conexión en las palabras clave y su adherencia, así como la conexión en los clústeres del tema, y se concluirá con la correlación de la sustentabilidad. Lo anterior derivado a que actualmente en México se está realizando una construcción de más de 2.000 kilómetros en el tema de ferrovías y trenes. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que en México, por ejemplo, fue hasta este año 2023 que la Secretaría de Educación Pública retoma la importancia de abrir carreras académicas relacionadas a sistemas ferroviarios. Sin embargo, los proyectos se inaugurarán en este 2023
en este momento no cuentan con ingenieros formados en estos temas o tópicos o en relación a las palabras clave que involucren a realizar estudios utilizando simuladores de software. La matrícula actual de las universidades con dichos tópicos o retículas de formación académica en el sector educativo en México es importante destacar que hace falta desarrollarla. El análisis bibliométrico proporciona información valiosa y estadística sobre las tendencias de investigación actuales y futuras del Railway and Train. Ferrovías y trenes, pues, destacando las contribuciones significativas de las principales publicaciones e investigadores en el campo de sustentabilidad. Se crea una red bibliométrica y se utiliza para mostrar la distribución anual y las principales tendencias de crecimiento en fuentes de publicación, artículos, autores y países en la investigación basado en citas. BuzzViewer produce mapas de autores, artículos y revistas y proporciona un mapa de palabras clave basado en datos de concurrencia. Entonces se usa BuzzViewer como software alternativo que ofrece mapas bibliométricos y representaciones gráficas fáciles que son adecuadamente representadas. El estudio actual utilizó Scopus como una herramienta de base de datos y BuzzViewer como un mapeo de red. Bien, el análisis bibliométrico realizado fue precargado inicialmente con una palabra clave que es railway o ferrovía y train o tren. Se aplicó un criterio de inclusión de 20.000 publicaciones con autores, resumen, palabras clave y cadenas de búsqueda definidas por la investigación, integrando las publicaciones desde el 2014 y hasta el 2023, utilizando como un número mínimo de apariciones de una palabra clave, obteniendo un sustrato de 7.758 palabras clave y 386 como el umbral para obtener el gráfico de la figura que está mostrándose, calculando los vínculos de co-ocurrencia con otras palabras clave. Se seleccionaron dichas palabras clave con mayor adherencia total del enlace. Hay que destacar que el ejercicio de combinación de co-ocurrencia se realizó con un análisis de la zona, región y país en las publicaciones que se presentaron con estas dos palabras, Railway and Train. En la gráfica que se muestra en el artículo técnico detallado, se visualiza que China, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia son los países que más publicaciones realizan con Railway. El aporte de la comunidad científica en estas últimas 6 décadas para el área de Latinoamérica en el umbral hay 81 publicaciones. Fue el tema de infraestructura de trenes, transporte en trenes y desarrollo de la infraestructura. En esta figura mostramos la gráfica de correlación de 81 publicaciones realizadas bajo el esquema de Scopus utilizando Latin America and Railway. Se realizó un sustrato de 192 publicaciones que destacan el año 2015 en la palabra Railway como parte de intenciones del país en ejecutar proyectos. Este año en particular coincide con los proyectos a ejecutar en el Estado de México con el denominado Tren de Toluca, que no pudo ser terminado en su obra, y en ese sexenio se realizó ya una continuidad con el sexenio actual del gobierno de México, procediendo a denominarlo El Insurgente, con un poco más de 50 kilómetros que conectan a la ciudad de Toluca y la Ciudad de México. Es evidente que en el año 2022 se destacan 16 publicaciones en contraste con el año 2023, que solo existen 6. Actualmente México se encuentra ya en el uso de fuentes de energía renovables variables con una participación anual del 26%, según lo indicado en las referencias del artículo en detalle. La intención de este artículo es iniciar con una serie de publicaciones que permitan aportar el tema de sustentabilidad energética con el uso de trenes, también en contribuir en el estudio de prefactibilidad y sustentabilidad con ingeniería aplicada del tren suburbano de Cuernavaca, Ciudad de México, a realizarse en el proyecto de tesis de doctorado del autor. La relevancia de tocar estos tópicos en México destaca que hay que realizar estudios para ejecutar proyectos sustentables con beneficios globales que realicen los proyectos de acuerdo a los 3 ejes del Consejo Mundial de Energía y naturalmente llegar a una ágil descarbonización. Esta es una lista de las publicaciones por parte del autor en seguimiento a estos tópicos tan importantes, 2 artículos de divulgación y 4 artículos de difusión. Mientras tanto, espere la siguiente publicación denominada Disponibilidad de agua en caso de implementar un tren suburbano de Cuernavaca a Ciudad de México utilizando software del gobierno federal en México.
Contáctese con el autor si usted desea acceder a este artículo adicional que saldrá en un par de semanas. En México fue para inicio de la Revolución Mexicana que se comenzó la construcción de la primera locomotora nacional en los talleres de Aguascalientes, y para el año de 1938 se nacionalizaron los ferrocarriles nacionales de México. Sin embargo, la evolución del uso de material combustible de madera a carbón y de carbón a diésel tomó relevancia. Hoy en día ya se utiliza infraestructura de energizar los trenes ferroviarios con corriente alterna o corriente directa. Sin embargo, es prioritario que cada proyecto que estas características deban realizarse se ejecuten estudios de prefactibilidad, incluyendo los periféricos necesarios tales como agua, energía eléctrica, mecánica de suelos, impacto ambiental, etc. Agradezco su atención a la presentación. Quedamos atentos a su retroalimentación en la dirección de correo electrónico y al WhatsApp si así lo desean. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estaremos esperando sus próximas visitas si desean integrarse al grupo de investigación de todo el país. Éxito para todos. Hasta la próxima.